90.1 Ecuador. W Radio Ecuador, en Tuning. Hasta pronto. Veracidad a toda prueba. La hora clave en 90.1. 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a un contacto nacional. Estamos en la compañía ya de Rodrigo Gómez de la Torre. Le hemos invitado a Rodrigo para hablar sobre un tema que nos parece importante. Yo creo que en el país estamos viviendo acontecimientos, sucesos complejos, difíciles, hablando desde la parte económica, sucesos como por ejemplo la crisis energética en el país, la crisis en el sector de la salud, crisis en el sector educativo y en diversas áreas. Pero en la Asamblea Nacional se dan cosas como estas. Por ejemplo, la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el voto unánime de 8 asambleístas presentes, se aprobó la resolución para la cual se declara a Santo Domingo de los Áchilas como la capital de la carne del Ecuador, habiendo cosas tan importantes en el país. Y hoy en día se empieza a hablar, todavía falta mucha más información, se empieza a hablar sobre el tema de una ley animalista y los impactos que podría generarse en el sector culinario en el país. Hay ciertas prohibiciones que se están hablando que contiene este proyecto de ley que viene discutiéndose también en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Rodrigo, ¿qué criterio tienes al respecto sobre lo que viene tratando la Asamblea Nacional? Muy buenos días. Estimado Rubén, muy buenos días con la bella ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador. A ver, ¿qué te puedo decir? Ha salido a la luz pública porque realmente desde varios sectores venimos trabajando desde hace buen tiempo atrás, de hecho desde la asamblea anterior, con respecto a este proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, que es básicamente una ley animalista, así es como creo que se debe calificar, en donde a través de una serie de prohibiciones y sanciones están planteando una suerte de encarecimiento del costo de la canasta básica y costo de los sistemas de producción de proteína de origen animal, sea pollo, cerdo, leche, carne, huevos. Obviamente esto va a afectar a todos los sectores. Lo que ha salido a la luz, obviamente, es lo que más visible es para el consumidor. Que, por ejemplo, te prohíban tener el cerdo para hacer las cascaritas, el cuerpo entero, que te prohíban el cerdo para, mientras estás haciendo haces el hornado, que se lo cocina completo y se lo va desmenuzando a medida que van llegando los comensales, que se prohíbe el cuy, que sea visible, que se prohíbe el pollo broiler visible. Son cosas muy, muy tiradas de pelos. Pero yo quiero hacer relación a dos eventos muy interesantes. El año pasado en la Asamblea Nacional, justamente en la Comisión de Biodiversidad, un día estuvimos con un asambleísta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de asambleísta Santos, y él decía, es curioso, mientras nosotros en la Comisión de Soberanía Alimentaria buscamos construir leyes que beneficien al sector productivo y desarrollen la economía del Ecuador, ustedes aquí en Biodiversidad están haciendo leyes que, por el contrario, atentan contra el sector productivo y le complican su existencia. Curiosamente, hace 2 semanas, la Comisión de Biodiversidad sesionó en Santo Domingo y la Comisión de Soberanía Alimentaria sesionó en la misma ciudad de Santo Domingo al día siguiente. El Pleno de la Asamblea aprueba que Santo Domingo sea la capital de la carne para el Ecuador, sin estar observando que están construyendo leyes que en cambio atentan contra todos estos principios y atentan contra todo este tipo de situaciones. Y te podría dar varios aspectos. La ley nace de una sentencia de la Corte Constitucional, el proyecto de ley. ¿Ya? Este proyecto de ley determina claramente que los derechos que los animales silvestres, porque la sentencia se originó por un animal silvestre, que los animales silvestres son sujetos de derechos,
pero que los derechos de los animales jamás podrán ser equiparados a los derechos de los seres humanos. Tema que está en la Constitución, tema que está en el sentido común y en la razón. Sin embargo, cuando tú lees el proyecto de ley, tú lees un principio que dice el interés superior del animal. Eso lo vemos en la Ley de Protección del Niño, pero ahora tenemos el interés superior del animal. Entonces, si el perro muerde al niño, el interés superior es del animal. Ese tipo de distorsiones no pueden estar escritas, porque el momento que quedan escritas, dejan a la ambigüedad y discrecionalidad de la autoridad a quien sanciona, si sancionan al niño o si sancionan al perro. Precisamente, que es lo mismo que sucedería. ¿Qué pasa con el caso de las pulgas y los perros? Vamos a, ¿cuál tiene si los dos están con igual derechos, las pulgas y los perros, porque aquí esta ley involucra a todos los tipos de animales, pues habrá que ver cómo se ejecuta la ley. Entonces es preferible que este tipo de leyes, que a diferencia de muchas otras que sí se requieren, pues estas cosas deberían ser definitivamente archivadas o reestructuradas integralmente dentro de la comisión para que las leyes que tenga el Ecuador sean leyes que propendan a la mejora de la sociedad y no a complicar a todo el mundo. ¿Qué tan factible o cuán viable se vuelve el que esto pueda aprobarse en el seno de la Asamblea, Rodrigo? Con el respeto y aprecio que tengo a muchísimos asambleístas de muchas provincias, yo he visto en la Asamblea aprobarse de todo. No me sorprendería que esta ley, si no se hace no, si no hay mucha participación, esta ley pueda ser aprobada. De hecho, tú tienes ahorita en la gobernación de la SUAY alguien que ha dirigido el lechero particularmente, alguien vinculado muy cercano a los caballos. Se prohíbe que los caballos anden en pavimentos, se prohíbe, lo cual complica, por cierto, el control de las guardias montadas a la policía y al ejército, ¿no? Eh, se prohíbe que los llaman confinamientos, pero los caballos de alto nivel pues, son caballos que están en pesebreras por los cuidados que requieren. Se prohíben los confinamientos de igual manera. El caso de la pesca deportiva, se prohíbe la pesca deportiva, pero al prohibir los confinamientos no sabemos si también qué pasa con la trucha que se cría en piscinas, en piscícolas, porque también estarían entre comillas combinadas, o sea, confinadas. Lo que vemos es un sinnúmero de sinsentidos construidos en un cuerpo normativo cuyo 65% aproximadamente representa sanciones y prohibiciones, de las cuales son 182 sanciones y prohibiciones, que más bien muchas ya rayan en el absurdo y que han sido puestas en la palestra estas últimas semanas a través de muchas formas, en redes sociales, a través de inclusive muchos editorialistas, ha llamado tanto la atención lo de la prohibición de los pollos broiler o cuyes o hornados, que han salido a escribir y han evidenciado el tema como que no se puede cocinar camarones, cuando de hecho ya como país estamos exportando camarón vivo para su consumo en Estados Unidos. O sea, es algo que tenemos que reflexionar seriamente porque no podemos seguir los pasos del llamado primer mundo en esta materia cuando España incrementó por 3 veces el costo del pollo, incrementó considerablemente el costo del huevo, pero allá sí tuvieron la madurez suficiente para abrir espacios y decir, ok, vamos a permitir distintas formas de producción. Entonces, usted está aquí, usted produce de esta otra forma y hay distintas certificaciones, tema que no implica que el costo haya quedado ahí. Igual hubo un incremento, pero hay el derecho a elegir. Y yo creo que aquí lo que se plantea en esta ley
es coartar el derecho a la libre elección de los ciudadanos de qué comer, cómo comer y obviamente a través del incremento indirecto de costos, el encarecimiento de la canasta básica o el tener que eliminar ciertas proteínas de origen animal de la dieta. ¿Habrán pensado los asambleístas que están en esta comisión de biodiversidad o tendrán idea de lo que pasa afuera? ¿Habrán ido a conversar con los sectores, por ejemplo, de los restaurantes, del sector culinario del país, para saber qué pasa? Yo creo que son modalidades que se han expuesto y se han expuesto bastante bien. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un instante, Rodrigo, las cascaritas es algo habitual y que se ha proliferado de mayor forma, incluso con mejores presentaciones, lugares muy bien, con muy buena infraestructura. El tema de los cuyes, que tiene una demanda altísima aquí en la ciudad de Cuenca, que tiene un potencial muy alto para los turistas, y en fin, otras actividades que podrían generar severos problemas donde esta ley pasa en las circunstancias en las cuales está redactada de momento. Realmente esta ley, como digo, se construyó desde la Defensoría del Pueblo completamente a espaldas del pueblo. La Defensoría del Pueblo, no sé a quién defiende. Para mí eso ha sido un enigma no de ahora, es un enigma histórico. Pero definitivamente al pueblo no está defendiendo. El momento que tú cambias, tú puedes mejorar las condiciones, lo que tú has dicho, el restaurante, el punto de expendio de alimentos, pues ha ido mejorando en un sinnúmero de aspectos. Ha mejorado su presentación, ha mejorado su higiene, ha mejorado sus condiciones. ARCSA está realizando un trabajo permanente en ese sentido, pero por ejemplo, la ley cuando hablamos de control de plagas, he sido muy criticado por esto en redes, me dicen que es mentira, pero cuando consulto, hago la contraconsulta, no hay respuestas. Se prohíbe de aquí el uso de los mecanismos tradicionales para el control de plagas. Háblese de cucarachas, háblese de ratas, háblese de mosquitos, etcétera. Entonces, si te prohíben los mecanismos tradicionales de control de ratas, ¿cómo vas a controlar las ratas? ¿Vamos a esperar inventar un nuevo sistema o vamos a aplicar lo que la misma ley te dice, que el único mecanismo para matar a un animal es de eutanasia? Yo puedo entenderlo con el perrito de compañía, puedo entenderlo perfectamente bien con el perro de compañía, pero cuando estamos hablando de animales plaga, creo que la salud humana, y así lo determina la Corte, el derecho del animal no estará nunca por sobre el derecho del humano, no podrá equipararse para ser exactos del término que utiliza, pues habrá que controlarlos de alguna manera. La misma situación de lo que pasa con los perros ferales en las zonas rurales que atacan tanto a la fauna silvestre como a la fauna, como a los animales de producción que están en las fincas. Esta ley definitivamente la construyen desde una visión muy urbana. De hecho, cuando vemos fotos del maltrato a las vacas, vemos vacas que están comiendo basura, lo cual no es correcto, pero vemos vacas haciendo esto en zonas urbanas, en una vereda, por ejemplo. ¿Y por qué no vemos las vacas que están en zonas rurales? ¿Por qué no las vemos las vacas que están comiendo en pastizales? ¿Por qué no entendemos? Te prohíben, por ejemplo, las jaulas de batería para el tema de producción de huevos. Quieren solamente huevos a piso. El huevo a piso es un sistema de producción que está viable, lo reconocemos, pero el momento que tú tienes esto, el incremento de producción, el incremento de costos de producción, por el tema de recoger los huevos, hay que tener mucho más cuidado de que las gallinas no cojan algún virus que esté en el suelo, porque al final del día la gallina, perdón, hace sus necesidades en la misma zona donde está comiendo y se va mezclando todo. Entonces, los mecanismos de producción a través de jaulas de batería, a través de galpones, han ido mejorando en el tiempo y eso lo reconoce el mundo entero. Y así se produce en el mundo entero. Entonces, estas novelerías muchas veces que vienen de ciertos grupos ideológicos de fuera, preocupan. Y con esto quiero añadir algo.
la terminología que utiliza el proyecto de ley, también hay terminología que poco o nada se utiliza en el Ecuador. Y hay hay un análisis que lo pone Joffre Campaña, en la cual hace referencia a que mucha de la terminología utilizada en la sentencia de la Corte Constitucional también es una terminología que tampoco se usa en el Ecuador, lo cual implicaría que que la ley ni siquiera fue construida aquí y que aquí solamente se la pasó revista en la Defensoría del Pueblo y que también hubo injerencia extranjera en la misma Corte Constitucional, lo cual sería altamente preocupante. Rodrigo, ¿hay algún antecedente dentro de lo que conoces o lo que se ha conversado con mucha gente que está involucrada en el sector de alimentos de aquí de nuestro país, que existe una ley parecida en otro país y que de pronto se esté trayendo acá para tratar de impulsarla y aprobarla aquí en el Ecuador? Proyectos de ley conocemos que han sido desechados en Argentina, en Chile, en Colombia, porque hay otra cosa curiosa. Eh, la ley cuando se construyó, como dije, no reconocía a las autoridades, no reconoce a Agrocalidad, no reconoce a Ministerio de la Producción, no reconoce a Ministerio de Ambiente, ni siquiera les consulta. En materia de bienestar animal y particularmente con respecto a animales de producción, el Ecuador es signatario de acuerdos internacionales y convenios con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y eso debería haber estado primando porque así dictamina la Constitución. Normas similares, y completo la respuesta, normas similares se han planteado para España, en donde el costo de la proteína se disparó por 3 veces y así se anticipó. De igual manera en Portugal, anticipaban que la llamada ley de bienestar animal incrementaría el costo del pollo, de la carne, en al menos 3 veces. Entonces, este tipo de cosas, lo que ya hay experiencias externas. El otro ejemplo a nivel mundial que existió fue el ecologismo extremo que aplicó Sri Lanka. Este es un país en el África que se fue para la línea ecológica pura, orgánica pura en lo que es materia de producción de alimentos, agricultura y pecuaria. El país a los pocos años quebró, y no solamente que quebró en términos económicos, sino también quebró en términos de posibilidad de adquirir alimentos. No tenía ni siquiera comida en este país. Eso también está documentado en cualquier red social. Pueden buscar la crisis de Sri Lanka. Generó una crisis económica y principalmente una crisis alimenticia. Entonces, este tipo de cosas sí hay experiencias negativas en varias partes del mundo. Y yo creo que si en el Ecuador se lo quiere plantear, y como te dicen, no, pero es que no va a pasar este momento. Les damos 12 años, por favor, 12 años. Galápagos solamente para eliminación de combustibles fósiles tiene 23 años y todavía no ha podido hacerlo. Dejemos de pretender imponer normas e imponer realidades y más bien construyamos a través de la educación una mejor sociedad donde comencemos con el respeto entre humanos, el respeto donde se proteja a la mujer. Ah, esa es otra cosa curiosa y perdón, me vino acá. Vemos mucho el tema de violencia contra la mujer. La ley, curiosamente, en uno de los artículos hace referencia a que el animal maltratado, palabra más, palabra menos, deberá ser acogido en los sistemas de protección a las mujeres violentadas. Entonces tú te quedas pensando y dices, a ver un ratito, creo que el perrito y el gatito los queremos, les tenemos mucho afecto, hablando de perritos y gatitos, porque también puede ser una vaca, también puede ser una rata que fue violentado, tal vez puede ser otro animal, pero no le vas a poner en el mismo sistema de protección que las mujeres, pues. O sea, ya creo que es una distorsión y creo que ahí sí puedo decirlo y lo puedo decir abiertamente. Esta es una ley que por lo que vamos leyéndola, porque la hemos leído en sinnúmero de ocasiones, deshumaniza al humano para humanizar a los animales. Y justamente hace unas semanas atrás hubo un editorial que hablaba de eso, de los perrijos, que hablaba de cómo
al anciano le botamos en un asilo y lo reemplazamos, perdón los términos así de duros, lo reemplazamos con un perro, cosas por el estilo que evidencian lo que menciono, la deshumanización de la humanidad para humanizar a los animales. Qué bárbaro, ¿no? Al parecer está traído de los cabellos el tema. Ojalá que haya un profundo debate sobre esto, pero yo creo que los momentos en el país están para otro tipo de necesidades. En algún momento podríamos discutir esto, que trae muchas aristas y muchas circunstancias que no las logramos entender, que hay que conocer mucho de los sectores productivos para entender lo que se está tratando de proponer en este proyecto de ley. Esperemos a ver qué es lo que pasa, Rodrigo. Y no solo sectores, y no solo sectores productivos, sectores que tienen una directa interrelación con animales, sectores productivos, sectores de gente que trabaja con animales, sectores, las cabalgatas en la zona del Cajas. Se han emprendido muchos temas turísticos en donde también le vamos a golpear al turismo, que de por sí está golpeado en materia culinaria, en materia de turismo rural, en materia de paseos a caballo y un sinnúmero de aspectos. Realmente no es coherente que este tipo de situaciones se estén dando y como tú bien lo has mencionado y no he querido entrar en ese tema, en base a lo que es el... las otras prioridades que definitivamente sí tiene el Ecuador. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia. Buenos días. Le hemos tenido a Rodrigo.